puesto como ejemplo la variable temperatura. Entonces, el instrumento puede leer, bueno, primero que hay un punto de consigna, y ese punto de consigna es lo que el usuario quiere. En el instrumento uno fija un determinado nivel de temperatura, supongamos 100, como hemos puesto la última vez, y el instrumento alcanza esa temperatura a través de un sistema eléctrico, un fluido térmico, o como quieran, digamos, calefaccionar ese sistema. También puede ser combustión. Pero el detalle es de que el instrumento lleva un rango de control que no siempre es, digamos, la temperatura exacta, ¿no? O sea, ya habíamos visto una diferenciación entre los diferentes equipos, ¿no? Por ejemplo, el intermitente, que nunca alcanza el equilibrio, después el proporcional integrado, el proporcional derivado, y finalmente el PID, que es uno de los mejores instrumentos que en breve tiempo alcanza el equilibrio. Entonces, estos instrumentos tienen su propia electrónica que regulan básicamente la diferencia de potencial, ¿no? Pues no es lo mismo recibir 220 voltios que recibir 10 voltios, ¿no? Entonces, el todo o nada recibe 220, si quiere soltar, los suelta los 220 voltios. Por eso se llama todo o nada. Toda la energía o nada de energía. Cuando es nada de energía, se lo lleva a cero. Entonces, el sistema se enfría de tal forma que no tiene sensibilidad de respuesta. En cambio, los PID son instrumentos que tienen su propia inteligencia, si quieren, de tal forma que saben de que va a cometer el error el instrumento, pero van dosificando el nivel de, en este caso, diferencia de potencial, lo suficientemente exacto para que no se pase y alcance el equilibrio correspondiente. Entonces, en todo caso, el PID, en cuanto a costos, es mucho más elevado que un intermitente. Pero también depende mucho de las exigencias que se quiera hacer, digamos, en un determinado proceso. Entonces, no es lo mismo controlar, digamos, un sistema de calefacción para uso doméstico que provocar, digamos, una reacción química. Las reacciones químicas son críticas, que cuando uno le da, digamos, más temperatura, y si ese sistema está causando, digamos, exotermicidad, hay problemas en cuanto al desplazamiento del equilibrio. Entonces, disminuye la conversión. Lo mismo, si son una reacción endotérmica, no podemos refrigerarlo, porque también va a ser en detrimento de una disminución del nivel de conversión a alcanzarse. Por tanto, cuando se alcanza, digamos, esa temperatura de encendido, tiene que regular el sistema de calefacción para mantener la conversión, digamos, máxima de las moléculas que se están convirtiendo de una forma a otra, ¿no es cierto? Es decir, eso se llama conversión en el equilibrio. Entonces, debe llevarse a ese nivel de equilibrio para una máxima productividad de transformación de las moléculas. Entonces, ahí no se puede jugar con rangos de temperatura o saltos de temperatura, porque vuelvo a decirles, va a fluctuar, digamos, la exotermicidad o la endotermicidad de esa reacción química. Por tanto, se debe tomar en cuenta la calidad del instrumento frente a lo que se está utilizando. Pues voy a borrar el pizarrón de atrás. He explicado una parte de lo que es el puente de Wheatstone. Con ustedes también vamos a ver este tipo de diagramas, pero lo haremos mucho más adelante cuando ya estemos entrando a variables específicas, ¿no? Por ejemplo, si queremos manejar la variable temperatura, bastará una de ellas que esté sometido a la variabilidad y entonces la temperatura va a estar en función de la resistencia, va a estar en función, digamos, de no solamente de una propiedad físico-química como es la dilatación, la presión de vapor, y en este caso la resistencia. Entonces hay muchos principios con los cuales uno puede gobernar las distintas variables, ¿no? Entonces, ahora vamos a entrar a una clasificación de los instrumentos.
Pues ya más o menos tenemos una idea global de lo que son esos conceptos de rango, el span, el alcance, ¿no? Después hemos hablado de la histéresis también. Pues ahora vamos a saltar un poco esta parte, porque en el texto que ustedes tienen es posible, digamos, ver estos conceptos y con algunos ejemplos. Yo, en el contexto de un examen, voy a preguntarles solamente el principio básico de estos conceptos, ¿no? El rango, el span, la histéresis, el ESOR, que es un sistema de control PI, por ejemplo, o intermitente. Ustedes tendrán que tener una idea global de estos conceptos. Ahora vamos a ver un poco la clasificación de los instrumentos. En su texto también tienen esta parte. Yo voy a hacer un resumen de estos conceptos que son importantes en instrumentación. Pues permítanme borrar el pizarrón y vamos a empezar esta clasificación en base a dos aspectos, en función del instrumento y otro en función a la variable de proceso, ¿ya? Entonces vamos a poner clasificación de instrumentos. Entonces, esta primera clasificación lo vamos a hacer en función del instrumento. ¿Ya? Siguen entrando los compañeros. Bueno, empezaremos inicialmente por los instrumentos llamados instrumentos ciegos. Después hablaremos de los indicadores y los registradores. A ver, los instrumentos ciegos, ¿por qué se llaman ciegos? Básicamente, estos instrumentos no tienen una escala visible, no tienen una escala visible para medir la variable. No sé si alguien puede animarse a dar un ejemplo. A ver, chaten. Doctor, ¿podría ser una placa de orificio? Una alarma, muy bien, Sandra Cusi. Una alarma es, ahí está un sensor de movimiento, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes entran a una tienda, el dueño percibe un sonido, ¿no es cierto? Entonces, ese instrumento que está emitiendo un sonido no tiene una escala, no está emitiendo el sonido alto, bajo, etc. Solamente da un pitazo y ya está. Ese instrumento, por ejemplo, es un instrumento ciego. Otro instrumento puede ser una luz, ¿no es cierto? Si un reactor está por explotar, puede prenderse un foco rojo y entonces eso es alarma total. Entonces el foco rojo ha dado directamente ese color, no ha pintado
rojo bajito, rojo intenso, nada. Directamente alumbró y no hay una escala. Entonces, podemos decir que estos instrumentos son importantes en la industria. Hay instrumentos que utilizan, por ejemplo, sensores donde no existe, digamos, una escala visible. Por ejemplo, un detector de humo, cuando detecta, qué sé yo, CO2, inmediatamente se activa y suenan las alarmas, ¿no? Estos son instrumentos ciegos. A eso se denominan instrumentos ciegos, de una forma sencilla, ¿no? Entre paréntesis pueden poner la luz, pueden poner, qué sé yo, son aquellos instrumentos que no tienen una indicación visible de la variable media. Por ejemplo, alarma puede tener, digamos, presión y también la temperatura, ¿no? Les decía, puede que haya la presión y prende un foco rojo. Lo mismo la temperatura, puede ser, qué sé yo, la distorsión de un elemento o el disparo, digamos, de un tapón, ¿no es cierto? Ustedes van a ver en adelante, y voy a hacer el esfuerzo de mostrarles, de que los calderos están dotados de sistemas de seguridad, como el caso de las válvulas de alivio. Las válvulas de alivio no tienen una escala visible, sí se regula, digamos, esa válvula de alivio. Por ejemplo, las ollas de presión que tienen ustedes en casa tienen sus dos sistemas de seguridad para controlar la variable presión, porque si no tuviera esto, podría causar accidentes en los domicilios, ¿no? Una olla de presión tiene una válvula que es un contrapeso, digamos, encima de la válvula, que cuando ya ha alcanzado, digamos, la presión de confinamiento, que está regulado para 1.2 atmósferas, para esa temperatura adentro debe estar alcanzando más allá de los 100 grados, o próximo a los 100 grados centígrados, y a esa temperatura se está cociendo los alimentos. Pero cuando está queriendo excederse por la entrega de energía, esta válvula empieza a levantarse y a disparar, y sale el vapor de agua. Pero si ustedes se fijan, ese instrumento no tiene una escala, pero sí se va regulado en cuanto a su peso. Cuando alcanza ese equilibrio de peso, que es 1.2 atmósferas, recién empieza a disparar. Pero puede esa válvula en algún momento trabarse porque están cocinando una proteína, qué sé yo, o exceso de grasa puede cristalizar en el escape de esta válvula, y entonces el fabricante diseña una nueva seguridad para esta olla de presión, que son unos tapones de goma. Ustedes no lo notan en la olla de presión, pero hay un tapón de goma. Y este tapón de goma, cuando se ha tapado, digamos, la válvula principal de alivio, actúa este segundo tapón para liberar la presión. Y en todo caso, puede emitir un sonido en el momento del disparo, y asimismo al purgar por este orificio, hace sonido también la olla de presión, y el que está usando esta olla de presión ya pone cobertura de seguridad, ¿no? Baja el nivel energético del sistema de combustión y mitiga, digamos, la presión. Ese instrumento, por ejemplo, es un instrumento ciego, ¿ya? Entonces les decía que más adelante vamos a ver que muchas calderas industriales pueden también tener dificultades en cuanto a seguridad, y ahí se incorporan unos conos de plomo, que cuando el caldero ha alcanzado un umbral de presión y temperatura, estos se derriten y disparan, ¿no? Y eso es muestra general de que hay que tener mucho cuidado con ese caldero, ¿no? Entonces, seguramente hay que bajar el volumen de gas o el combustible que se esté alimentando a esta caldera, ¿no? Esos son los instrumentos llamados ciegos. Vamos a ver los instrumentos llamados indicadores. Los indicadores, como su nombre lo está indicando, tienen permiten, digamos, indicar
la variable a medir. Podemos hablar de una aguja, por ejemplo, ¿no? Una aguja, al ascender la presión o temperatura, les va a indicar, digamos, el nivel de temperatura o la variable que estén midiendo, ¿no? Nivel, flujo, presión, lo que sea, pero hay un indicador. Entonces pueden anotar los instrumentos indicadores disponen de un índice y una escala graduada, ¿no? Un índice y una escala graduada en la que puede leerse la variable de control, ¿ya? Entonces, la clave es que tienen un índice y una escala graduada. Bueno, entonces hemos visto ya dos aspectos de instrumentos en la clasificación. Instrumentos denominados ciegos, donde no tienen una escala visible, los indicadores que sí tienen una escala y también un indicador para medir la variable correspondiente, sea presión, temperatura, nivel o flujo. Ahora estamos viendo los registradores. Los registradores registran la variable a medir y lo hacen en forma continua. Por ejemplo, puede ser una carta circular o puede ser, digamos, una cinta envuelta como un rollo de papel higiénico, ¿no? Que tenga qué sé yo, una cobertura de longitud, de tal forma que el registrador lo que está haciendo a través de una plumilla es registrar la temperatura, registrar la presión, registrar el flujo, registrar la variable, qué sé yo, temperatura, presión, nivel o flujo, ¿no? Entonces, los registradores pueden ser de carátula, ¿no? Una carátula circular, o puede ser también una cinta continua, donde se está marcando la variable. Lógicamente, si es de cinta, tiene que tener una velocidad, digamos, de trayectoria la cinta, porque no pueden ustedes deliberadamente ponerle que recorra 5 centímetros en un minuto. Imagínense la cantidad de rollo que van a tener al terminar las 8 horas de trabajo. Entonces, eso también está normado. Puede que se corra, digamos, 1 centímetro o 5 centímetros en 1 hora, ¿no? Y en las 8 horas, 40 centímetros va a recorrer. Entonces, cuando viene el supervisor, ve el registro de ese turno, ¿no es cierto? Pero bueno, yo he puesto un ejemplo. En las industrias, a veces se tiene menor cobertura de velocidad. Lo que se tiene que ver es la variabilidad de la variable, en este caso, a registrarse, que puede ser presión, temperatura, nivel o flujo. Entonces voy a hacer un esquema de estos dos tipos de registradores, ¿no? Registradores de carátula circular que hemos dicho y las de cinta, ¿no? La carátula, y aquí puedo, digamos, marcar la plumilla. Esto va únicamente esto, 8 horas, 8 horas.
El otro es, ¿qué sería? Ya está. Bueno, entonces he hecho un esquema general de estos registradores, ¿no? Que generalmente uno encuentra en las industrias y también en ciertos equipos analíticos en laboratorio. Ustedes van a ver en el tiempo que estos instrumentos registradores aún se siguen utilizando, porque son testigos de los procesos que se están controlando en una industria, ¿no? Por ejemplo, el circular se sigue utilizando en muchas industrias nacionales. Entonces, cada día se cambia una tarjeta circular, ¿no? Se levanta la plumilla, se pone la tarjeta, o si quieren, la carátula circular, y entonces la plumilla tiene que hacer un trazo a través de esos 3 periodos que he pintado en el pizarrón, que son 8 horas, ¿no? En el otro caso es una cinta continua. De todas maneras, cada trayectoria marcará la variable temperatura, si ha sido constante en ese proceso de control. Voy a sacarle una fotografía para que tengan claridad, digamos, para las referencias. ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Muy bien. Entonces estamos tratando de explicar de la forma más sencilla, ¿no? Ahora vamos a ver los denominados elementos primarios. Pueden anotar elementos primarios. En su texto también lo está, pero probablemente está más ampliado. Pero lo que estoy haciendo es un resumen de esta clasificación de instrumentos. ¿Qué son los elementos primarios? Los elementos primarios son dispositivos que están en contacto íntimo con la variable a medir. Por ejemplo, un termómetro, para medir la temperatura, tiene que estar con la variable a medir en contacto íntimo. De esa manera ustedes ven, ese por ejemplo es un elemento primario. ¿Ya? Entonces voy a anotarlo y vamos a ver 2 ejemplos básicos, ¿no? Un termómetro y una termocupla, por ejemplo.
Entonces, vamos a utilizar el termómetro. En este termómetro podemos sumergir un baño térmico y la temperatura. En otro caso, este es un termómetro. Ahora vamos a ver la termocupla. La termocupla es ahí está. Una termocupla simplemente es la unión de dos tipos de alambre. Imagínense que este puede ser, digamos, este puede ser hierro, digamos, ¿no? Y esto puede ser, digamos, plata o cobre, si quieren. Cuando esto yo lo junto, esta junta de estos dos alambres, cuando yo le doy energía, va a emitir una diferencia de potencial. O si quieren, va a haber un viaje de electrones. Y ahí estoy pintando. Aquí está el alambre A, el alambre B. Y cuando yo lo junto acá, esta junta, y le doy energía, acá, y le doy energía, entonces inmediatamente aquí vamos a ver la migración de electrones. Y esos electrones, cuando están migrando, están produciendo, qué sé yo, una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial podemos medirlo con un tester, ¿no? Este es un tester. O si quieren, milivoltímetro. Un milivoltímetro. Y en realidad estamos usando un tester. Entonces vamos a hacer una prueba utilizando un tester y nos vamos a inventar una termocupla. Vamos a agarrar dos tipos de alambre y vamos a ponerle, digamos, fuego a esa junta y vamos a ver si evidentemente hay el transporte de electrones. Y ese transporte de electrones se llama diferencia de potencial. A ver, ¿quién puede definirme qué es diferencia de potencial? Era el trabajo necesario para que las partículas se transporten. No, para transportar, no partículas. O los electrones. Exactamente. Entonces, la diferencia de potencial es el trabajo necesario para transportar un electrón de un punto a otro. Y eso es lo que se causa con una termocupla. Y esto vamos a ver hasta cansarnos, las termocuplas. Vamos a ver diferentes tipos de principios, el principio de Civic, el principio de Thomson, vamos a ver el principio de Peltier, etc. ¿No? Estos se denominan elementos primarios. Los elementos primarios son aquellos dispositivos, si quieren, que están en contacto íntimo con la variable a medir. Hemos puesto como ejemplo la variable temperatura. Aquí, temperatura. Puede ser también la variable presión.
pero en este caso el elemento primario no va a ser una termocupla para medir la presión, sino tiene que ser un elemento piezoresistivo. Los elementos piezoresistivos son una especie de materiales de cuarzo que cuando uno ejerce una cierta presión, imagínense que yo estuviera ejerciendo una presión en su pecho de ustedes. Entonces, su pecho de ustedes son, ¿qué les digo? Son elementos piezoresistivos. Van a sentir la presión de mi dedo pulgar en su pecho y ustedes van a tener una cierta reacción. Entonces, estos elementos llamados piezoeléctricos, en el momento que se está presionando, emiten una carga eléctrica. Y esa carga eléctrica, a través de la electrónica, se hace la equivalencia, cuántos bares, cuántos PSI, libras por pulgada cuadrada, está ejerciendo, cuántas atmósferas, cuántos kilos, la variable o la unidad que ustedes quieran manejar, presión. ¿No es cierto? Lo mismo va a pasar otros elementos primarios como los flotadores. Por ejemplo, los flotadores de sus baños higiénicos, si ustedes destapan, ese flotadorcito se denomina elemento primario. ¿Por qué se denomina elemento primario? Porque está en contacto íntimo con la variable a medir. En este caso, la variable nivel, ¿no? Los piezoeléctricos o los piezoresistivos. Hay un montón de instrumentos que ya cambian, digamos, la variable a medir, en este caso presión, ¿no? Los flotadores para nivel, las termocuplas para temperatura, para flujo, las placas orificio, etc. Entonces, a ver, voy a ilustrar con algunos ejemplos de todo lo que estoy hablando, porque no vale la pena disparar tanto ejemplo y no tener idea de estos instrumentos. Por ejemplo, estoy hablando de los elementos piezoeléctricos, ¿no? Voy a entrar a San Google para ver qué estoy queriendo decir. Vamos a presentar, vamos a compartir y vamos a entrar a San Google un ratito. Elementos piezoeléctricos, vamos a ver. Aquí están. Por ejemplo, ven, este es un elemento piezoeléctrico, por ejemplo, ¿no? Este elemento piezoeléctrico, que si esto estuviera confinado, digamos, en un tanque de alta presión, la presión va a venir a esta placa y va a ejercer de tal forma que puede emitir, digamos, una determinada señal eléctrica. Estos elementos piezoeléctricos también se utilizan en las balanzas. Ustedes probablemente en casa tengan alguna pequeña balanza de cocina o de repente una balanza digital para medirse el peso. Entonces, este elemento piezoeléctrico está colocado en la base de esa subbalanza. Entonces, cuando ustedes se suben, están ejerciendo cierta presión, pero dada la equivalencia de esta señal, directamente ustedes pueden ver digitalmente el peso expresado en kilogramos y rápidamente uno puede pesarse ahí 70 kilos, 80 kilos, 55 kilos, etcétera, ¿no? Entonces, estos elementos piezoeléctricos se utilizan para medir la variable presión y hay diferentes modelos, fíjense. Son una especie de elementos de cuarzo que permiten, digamos, la captura de la variable presión. A ver, vamos a ver otro elemento primario. Vamos a ver, digamos, la termocupla o termopar también. Aquí están las termocuplas.
Fíjense las termocúpulas. Aquí hay simplemente, aquí vamos a ver. Fíjense, yo les voy a mostrar más adelante. Acá los enchufes, uno es más angosto y el otro es más grueso. Entonces, esto, por ejemplo, va a los sistemas de control y es difícil equivocarse. Es como cuando su cargador de su celular no pueden poner en la posición que ustedes quieran. Tiene una posición fija para poder cargar su celular. Lo mismo las termocuplas tienen una posición fija, porque uno define el positivo y el otro la señal negativa. Pero de todas maneras, lo que está entrando acá son dos hilos totalmente aislados hasta llegar a la punta. En este sector se encuentra, digamos, la junta de estos dos alambres y totalmente vitrificado ahí adentro. Lo único que percibe es la temperatura y emite la diferencia de potencial para el control. Este, por ejemplo, es un elemento primario. ¿Ya? Y podemos ver diferentes modelos y de diferente longitud, etc. Fíjense, estos están separados, pero son dos alambres que ingresan, ¿no? Diferentes tipos de formatos de termocúpulas, ¿no? Esto vamos a tener oportunidad no solamente de ver estos instrumentos, como estamos viendo aquí. Voy a fabricar una de ellas para que ustedes vean de que es posible fabricarse termopares. Basta tener dos alambres de diferente naturaleza. ¿Ya? Bueno, los fabricantes, según las necesidades, fabrican. Estos son robustos, por ejemplo. Estos son, por ejemplo, fíjense, parecido a nuestro cabello. Hay termopares que son dos alambres tan finitos que se utilizan en zonas críticas para medir la temperatura. Esto, por ejemplo, se utilizan para reactores de laboratorio, ¿no? Hay que poner las férulas correspondientes. En cambio, estas otras son más de uso industrial, las que tienen, qué sé yo, cobertura de acero inoxidable, ¿no? Estas, por ejemplo, son industriales, son estas, ¿no? Ustedes van a ver en las industrias este tipo de termopares. Ahora vamos a ver otro elemento primario, digamos los flotadores, ¿no? Flotadores de agua. Fíjense, aquí tenemos un flotador. Este flotador, por ejemplo, es un elemento que va a estar en contacto íntimo con la variable a medir, en este caso nivel, ¿no? Ya más adelante vamos a ver otro tipo de elementos primarios, como el uso de electrodos, que utilizan el principio de la conductividad, son elementos primarios también, ¿no? Aquí están, fíjense, yo voy a mostrarles un flotador de estas características. Este es para pozos, por ejemplo, ¿no? Esto siempre suele preguntarles en su examen, porque los flotadores que ustedes tienen en casa son flotadores de plástico. Y a veces les pregunto y les digo, ¿qué elemento primario utilizaría para una caldera que está sometido a alto nivel de temperatura? Entonces, lo primero que los estudiantes ponen es un flotador de plástico. Tienen que decir un flotador metálico, ¿no? Y estos flotadores metálicos este es, por ejemplo, de plástico, de sus baños higiénicos. Esto meter a una caldera se va a arrugar sobre la marcha, ¿no? Este es un flotador eléctrico. Y he visto una gráfica donde hay una distribución del contacto. Aquí vamos a ver el común, etcétera. Van a ver esta esferita cómo viaja en los sistemas de flotabilidad, ¿no? Estos son denominados elementos primarios. Vamos a ver otro, digamos las placas difíciles.
Ya hemos visto la temperatura, que es un termopar. Hemos visto el nivel, que son los flotadores. Hemos visto la presión, que son los elementos piezoeléctricos. Ahora vamos a ver el flujo, la variable flujo. Aquí están. Fíjense, son placas que vienen incorporadas en los ductos. Y cuando son incorporadas en los ductos, se produce una caída de presión. Aquí, por ejemplo, pueden ver un instrumento que está marcando la presión, aguas arriba, y la presión aguas abajo. Y la distribución, por ejemplo, no es capricho, digamos. Esta voy a poner como ejemplo. El elemento primario está acá, porque es una placa orificio. Si ustedes se fijan, aquí hay una placa con sus empaquetaduras, y acá está la brida que ajusta estos dos ductos. Pero hay una obstrucción que es la placa orificio. Y esta placa orificio tiene un diseño, fíjense, para que pueda distribuir el fluido. Entonces, cuando el fluido irrumpe, acá como dice B1, aquí va a producir una determinada presión. Y cuando salga del orificio, va a marcar otra presión. Pero fíjense, la distancia de la medición de la presión, aguas arriba o aguas abajo, no está a la misma distancia de la placa orificio. Fíjense, de la placa orificio, desde este punto central hasta la toma, fíjense, es muy similar al diámetro de la tubería. Esta distancia de la tubería interna, desde este punto hasta este otro, es probablemente el diámetro. En cambio, esta otra toma es la mitad del diámetro de la tubería de acá. Si esto mide, digamos, 5 centímetros, esta distancia de la placa aquí es 2,5. Si esto es 5 centímetros, de este punto acá deberá ser 5 centímetros. Y esto no es azar, no es porque al fabricante se le ha ocurrido poner, sino ha estudiado la distribución de la caída de presión. Entonces podemos ver diferentes, ahí está la placa orificio. Aquí está, fíjense, este es el diámetro de la placa orificio, y las tomas. Fíjense, uno es el diámetro y otro es la mitad. Toma de presión baja, toma de alta presión. Entonces, esta diferencia de presión va a marcar, digamos, la calidad de flujo que está pasando. Cuántos litros por hora está pasando, etc. Entonces, cuanto más restringido, seguramente menor flujo, más abierto, más flujo, etc. Eso vamos a ver más adelante cuando estemos viendo la variable flujo. Entonces, de momento solamente estamos hablando aquí los elementos primarios. Y el elemento primario, vuelvo a decirle, es un dispositivo que está en contacto íntimo para medir la variable, en este caso flujo. ¿Se ha entendido? Ahora, Sí, doctor. entonces ya saben, los elementos primarios, recuerden que son dispositivos que están en contacto íntimo con la variable a medir. No se está midiendo externamente, nada de eso. El dispositivo está ahí, si tiene que medir la temperatura, pues es como quisieran hacer pan, ¿no? Sus manos son los elementos primarios, porque van a estar en contacto íntimo con la masa. A eso se llama elementos primarios, jóvenes. Y hay diferentes tipos de placas orificio. Ya más adelante les voy a enseñar, cuando estemos en flujo, por dónde está yendo el flujo, porque esta placa orificio puede estar situada en una tubería X y no saben si esa tubería tiene la trayectoria de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda en cualquier industria. Ustedes nunca van a poder saber si ven simplemente una tubería con placa orificio. Ya más adelante les voy a enseñar cómo se diferencian estos instrumentos, ¿no? Acá no lo dice nada. Vamos a ver. Fíjense, hay diferentes tipos de formatos. Unos que están situados en la parte central y otros, fíjense, media luna. Y hay diferentes modelos que han propuesto los fabricantes. ¿Ya? Pero estos son elementos primarios para medir la variable flujo, ¿no? Este es un instrumento
Aquí está, fíjense el orificio concéntrico, excéntrico y segmentado. Cuando estamos viendo la variable flujo, vamos a ver que cada uno de estos tiene su uso específico. Un poco me adelanto, cuando están más próximos hacia la base significa que está manejando fluidos que tienen partículas en suspensión, porque en este otro caso va a haber acumulación en la parte inferior. Entonces, los fabricantes han, aquí creo que hay algo. Aquí está una placa orificio. Voy a ver si lo hago agrandar. Fíjense, esta es una forma de reconocer. Voy a volver a repetir mucho más adelante. Aquí está. Fíjense, acá dice inlet, ¿verdad? ¿Leen? Jóvenes. Sí, doctor. Inlet. En inglés significa entrada. Entonces, cuando esta paleta está colocada en una tubería, la forma de saber la dirección del flujo es viniendo a esta placa y leer esto. Si dice inlet, querrá decir que el flujo está entrando de este lado, del izquierdo hacia la derecha. Si estuviera al revés, y ustedes leen la palabra inlet, querrá decir que el fluido está viniendo de la derecha hacia la izquierda. ¿Ya? Ese es un dato bien importante, joven. ¿Ya? Menos mal que he encontrado esto para explicarles, ¿no? ¿Ya están? Vamos a pararla ahí y nos vamos a nuestra clase. Entonces, como han podido ver ustedes, los elementos primarios están en contacto íntimo con la variable media. No sé si hay preguntas. Bueno, en la próxima clase vamos a profundizar los términos de los transmisores, transductores, convertidores, ¿no? Que de alguna forma yo... Sí, dime. Perdón, una preguntita básica. Termocupla y termopar es lo mismo, ¿verdad? En realidad, el nombre correcto sería, en inglés es thermocouple, ¿no? O sea, couple quiere decir par, ¿no? Termo es un par de alambres. En cambio, el otro que me ha dicho que es termopar, es más bien es una traducción ¿cómo se llama? Al castellano, ¿no? Couple es par, ¿no? Entonces uno está en inglés y el otro es castellano, pero es lo mismo. Ya. ¿Ya? Claro, estamos acostumbrados a veces hablar en inglés, ¿no? Un CD, qué sé yo, hay palabras en inglés que hemos tomado como válidas. Termocupla es en inglés thermocouples, ¿no? Y en castellano sería termopar. ¿Ya? Entonces, estos otros conceptos de transmisores, transductores y convertidores necesita, digamos, una explicación detallada porque hace confundir los conceptos, ¿no? Entonces, voy a cerrar aquí la clase, jóvenes, y el lunes nos vemos. No sé si hay preguntas adicionales. Porque doctor, preguntarles si el día viernes vamos a reponer la clase como dijo en su mensaje o directamente. Sí, me estoy olvidando ese aspecto. Sí.